Elena Marchetti caminó lentamente por el escenario del Carnegie Hall. Su vestido verde se movía como el agua mientras se acercaba al piano negro que la esperaba. 2000 personas estaban sentadas en silencio, observando cada uno de sus movimientos. Las luces eran brillantes y cálidas en su rostro. Sentía que el corazón le latía con fuerza, pero aún así sonrió. Esta era la noche más importante de su vida. Había soñado con tocar en el Carnegie Hall desde los 7 años. Ahora, a los 32, por fin estaba allí. Los periódicos la llamaban la mejor pianista del mundo. Esta noche interpretaría el concierto para piano de Rachmaninoff, una de las piezas más difíciles jamás escritas. Elena se sentó en el banco del piano y miró al público. Podía ver rostros en las primeras filas. Algunos parecían emocionados, otros serios. Todos esperaban que comenzara. Puso las manos sobre las teclas y sintió el fresco tacto del marfil bajo los dedos, pero algo andaba mal. Sentía una extraña sensación en la mano derecha. Llevaba meses sintiéndose extraña. A veces le temblaban los dedos al practicar. A veces se le acalambraban y se negaban a moverse como ella quería. No le había contado a nadie sobre este problema. ¿Cómo iba a hacerlo? Era Elena Marchetti, la pianista perfecta. Las pianistas perfectas no tenían problemas con las manos. Respiró hondo y dejó de preocuparse. Esta noche no era momento de pensar en su mano. Esta noche se trataba de la música. Saludó al director con la cabeza y la orquesta comenzó a tocar. Las primeras notas llenaron la sala como un trueno. Elena esperó su momento, contando los pulsos mentalmente. Entonces llegó el momento. Presionó las teclas y comenzó a tocar. Sus dedos volaron sobre el piano como pájaros. La música brotaba de ella, fuerte y suave, rápida y lenta, alegre y triste, todo a la vez. Había practicado esta pieza miles de veces. Sus manos conocían cada nota, cada toque, cada sentimiento que Rachmaninoff quería que la gente escuchara. El público se olvidó de respirar. Se quedaron completamente quietos, absortos en la belleza de lo que Elena estaba creando. La música contaba una historia sin palabras. Hablaba de amor y pérdida, de sueños y miedos, de todo lo que hace a las personas humanas. Elena tocó el primer movimiento sin problemas. Su mano derecha se comportó bien, siguiendo sus órdenes como siempre. Quizás se había estado preocupando en vano. Quizás las extrañas sensaciones en sus dedos eran solo estrés por trabajar demasiado. Pero al pasar al segundo movimiento, la parte lenta y hermosa, lo sintió de nuevo. Un leve temblor en el dedo meñique, luego un pequeño calambre en el pulgar. Intentó ignorarlo y seguir tocando. La música era demasiado importante para detenerse ahora. Volvió a mirar al público. En la tercera fila, vio a sus padres. Su madre tenía lágrimas en los ojos. Su padre se irguió en su asiento, orgulloso de su hija. Habían renunciado a tanto para que ella pudiera ser pianista. Su madre había trabajado en 2 empleos para pagar las clases de piano. Su padre había vendido el coche para comprarle su primer piano bueno. Elena pensó en todas las horas que había pasado practicando de niña. Mientras otros niños jugaban afuera, ella se sentaba al piano tocando escalas y ejercicios hasta que le dolían los dedos. Se perdía las fiestas de cumpleaños y las excursiones escolares. Dejó de tener amigos para poder concentrarse en la música. Pero todo había valido la pena. Allí estaba, tocando en la sala de conciertos más famosa del mundo. La gente había pagado cientos de dólares solo para escucharla tocar. Los críticos de los grandes periódicos estaban allí, listos para escribir sobre su actuación. El segundo movimiento terminó con notas suaves y delicadas que parecían flotar en el aire. El público estaba completamente en silencio. Elena podía oír su propia respiración. Luego llegó el tercer movimiento, la parte más difícil de toda la pieza. Aquí era donde sus dedos tenían que moverse más rápido de lo que parecía posible. Aquí era donde la mayoría de los pianistas cometían sus errores.
Elena había tocado este movimiento a la perfección en el ensayo del día anterior. Pero ahora, al comenzar los pasajes acelerados, su mano derecha empezó a traicionarla. Los calambres empeoraron. Sentía los dedos rígidos y torpes. Tenía que pensar en cada nota en lugar de dejar que sus manos recordaran. El sudor le cubría la frente. Aunque la sala estaba fresca, Elena era una profesional. Llevaba actuando desde los 12 años. Sabía cómo ocultar sus problemas al público. Sonrió levemente y siguió tocando. Cuando le dio un calambre en la mano derecha, tocó esas notas un poco más suave. Cuando sintió rigidez en los dedos, movió la muñeca de forma diferente para compensar. El público notó que algo andaba mal. Parecía tranquila y segura. La música seguía sonando hermosa. No sabían que, en su interior, Elena libraba una batalla con su propio cuerpo. Las notas finales del concierto resonaron como campanas. Elena levantó las manos del teclado y se quedó quieta un momento. La sala quedó en completo silencio. Entonces, como una ola rompiendo en la orilla, comenzaron los aplausos. 2.000 personas estaban de pie. Se levantaron y aplaudieron. Gritaron y vitorearon. A algunos se les corrían las lágrimas por las mejillas. El sonido era tan fuerte que Elena lo sentía en el pecho. Se puso de pie e hizo una reverencia al público. El director se acercó y le estrechó la mano. Los miembros de la orquesta golpearon sus instrumentos en señal de respeto. Empezaron a aparecer flores en el escenario mientras la gente lanzaba ramos desde el balcón. Ellen hizo una reverencia una y otra vez. Saludó a sus padres y les lanzó un beso. Sonrió tan ampliamente que le dolieron las mejillas. Esto era por lo que había trabajado toda su vida. Este era su momento de triunfo. Pero incluso mientras sonreía y saludaba, Elena sentía que su mano derecha temblaba ligeramente a su costado. Los calambres empeoraban ahora que había dejado de tocar. Apretó los dedos en un puño para ocultar el temblor. Los aplausos se prolongaron durante 10 minutos. Finalmente, Elena bajó del escenario, todavía saludando y sonriendo. Pero en cuanto desapareció de la vista del público, su sonrisa se desvaneció. Bajó la mirada hacia su mano derecha. Los dedos estaban curvados como una garra. Intentó enderezarlos, pero no le obedecieron. Dot estaba en su camerino, rodeada de flores y tarjetas de sus fans. Elena se sentó frente al espejo. Se miró con el vestido verde que la había hecho sentir tan hermosa hacía una hora. Ahora solo le recordaba la mentira que estaba viviendo. Todos pensaban que era perfecta. Los periódicos escribirían sobre su increíble actuación. La gente hablaría de este concierto durante años. Pero Elena sabía la verdad. Algo andaba muy mal en su mano, y estaba empeorando. Tomó una de las tarjetas de una joven que quería ser pianista como Elena algún día. La tarjeta tenía el dibujo de un piano y las palabras «Eres mi héroe», escritas con crayón morado. Elena miró la tarjeta y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Cómo podía ser la heroína de alguien si vivía una mentira? ¿Cuánto tiempo podría seguir fingiendo que todo estaba bien cuando su propio cuerpo la traicionaba? Oyó que llamaban a la puerta de su camerino. Era hora de ir a la fiesta donde todos la felicitarían y le dirían lo maravillosa que era. Elena se secó las lágrimas, sonrió y abrió la puerta. Pero en el fondo, se preguntaba cuánto tiempo más podría guardar ese secreto. 3 meses antes de su actuación en el Carnegie Hall, Elena estaba sentada en una pequeña habitación blanca que olía a medicina. La doctora Sarachen la miró con ternura, pero Elena también pudo ver preocupación en ellos. La doctora sostenía una carpeta con el nombre de Elena. Dentro de esa carpeta había información que lo cambiaría todo. Elena llevaba semanas posponiendo esta visita. Los problemas de su mano derecha empeoraban. Durante los ensayos, sus dedos dejaban de funcionar repentinamente. Se encogían y se negaban a moverse. A veces, los calambres eran tan fuertes que tenía que dejar de tocar por completo. Tomar un té primero.
Se dijo a sí misma que solo era estrés. Había estado trabajando muy duro, practicando 8 horas al día, viajando de ciudad en ciudad para conciertos. Quizás solo necesitaba unas vacaciones. Pero las vacaciones no la ayudaron. Los problemas empeoraron. La doctora Chen le había hecho muchas pruebas a Elena. Le había pedido que moviera los dedos de diferentes maneras. Había usado máquinas para observar los músculos y nervios de Elena. Había tomado imágenes de su cerebro mientras tocaba piezas imaginarias de piano. Ahora era el momento de los resultados. Elena, la doctora Chen, dijo suavemente, tengo los resultados de tus pruebas. Necesito que escuches atentamente lo que te voy a decir. Elena tenía la boca muy seca. Su corazón latía tan rápido que podía oírlo en sus oídos. Se agarró a los brazos de su silla con ambas manos. Tienes una afección llamada donia focal. El doctor Chen continuó, afecta los músculos de la mano. Los músculos reciben señales confusas del cerebro, por lo que se contraen cuando no deberían. Elena miró fijamente al doctor. Al principio, las palabras no tenían sentido. ¿Qué significa eso?, preguntó en voz muy baja. El doctor Chen se inclinó hacia adelante. Significa que cuando tocas el piano, tu cerebro envía demasiadas señales a los músculos de la mano. Esto hace que se acalambren y se muevan de maneras que no puedes controlar. No es tu culpa. Le sucede a muchos músicos que hacen los mismos movimientos una y otra vez durante muchos años. Elena sintió como si la habitación diera vueltas. ¿Puedes arreglarlo?, preguntó. El doctor guardó silencio por un largo momento. Hay tratamientos que podrían ayudar, pero Elena, necesito ser honesta contigo. Esta condición generalmente empeora con el tiempo, no mejora. Muchos músicos con distonía focal tienen que dejar de tocar. Las palabras impactaron a Elena como un golpe físico. Deja de tocar. Eso era imposible. La música no era solo su trabajo. La música era quien ella era. Había tocado el piano desde los 4 años. No podía imaginar una vida sin música. ¿Cuánto tiempo me queda?, preguntó Elena. No puedo decirlo con seguridad, respondió el doctor Chen. Algunas personas pueden controlar sus síntomas durante años con tratamiento. Otras, que la condición progresa rápidamente. Cada caso es diferente. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero parpadeó para contenerlas. Era Elena Marchetti. No lloraba en los consultorios médicos. Era fuerte. Era profesional. ¿Cuáles son mis opciones?, preguntó. El doctor Chen abrió la carpeta de Elena y sacó unos papeles. Hay varias cosas que podemos intentar. Las inyecciones de Botox pueden paralizar temporalmente los músculos afectados. A algunos pacientes les resulta útil. También hay fisioterapia y ejercicios especiales. Algunas personas prueban tratamientos alternativos como la acupuntura. Lena asintió intentando aparentar que entendía, pero su mente estaba a 1000 por hora. Tenía conciertos programados para los próximos 6 meses. Tenía un contrato discográfico que cumplir. La gente dependía de ella. La doctora Elena dijo, necesito que me prometas algo. No puedes contarle esto a nadie. Nadie puede saberlo. El doctor Chen pareció sorprendido. Elena, quizás deberías considerar contárselo a tu representante o a tu familia. Podrían ayudarte con esto. No, dijo Elena con firmeza. Si se corre la voz de que tengo esta enfermedad, terminaremos de inmediato. Las salas de conciertos cancelarán mis actuaciones. Las discográficas me dejarán sin trabajo. No puedo permitir que eso pase. El doctor Chen parecía preocupado. Que Elena oculte una enfermedad puede ser muy estresante. De hecho, podría empeorar los síntomas. Pero Elena ya había tomado una decisión. Se levantó de la silla. ¿Cuándo podemos empezar los tratamientos? Esa tarde, Elena estuvo sentada un buen rato en su coche en el aparcamiento del hospital. Miraba por la ventana a la gente que pasaba.
Gente normal con trabajos normales que no tenían que preocuparse de que sus manos los delataran. Pensó en llamar a su madre, que estaba en Italia. Su madre querría saber de la visita al médico. Pero ¿cómo iba a contárselo Elena? Sus padres lo habían sacrificado todo por su carrera musical. Su madre había trabajado en una fábrica durante 20 años para pagar las clases de piano de Elena. Su padre nunca se había comprado ropa nueva para poder pagar las partituras y las cuotas de los concursos. Elena también pensó en llamar a David, su representante. David llevaba 10 años con ella. Creía en su talento y se había esforzado por forjar su carrera. Había reservado la actuación en el Carnegie Hall hacía meses. ¿Cómo podía decirle que quizá ya no podría tocar? En cambio, Elena condujo hasta su apartamento en Manhattan. Era un lugar precioso con ventanales y vistas a Central Park. En la sala estaba su piano, un magnífico Steinway negro que había costado más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Elena se sentó en el banco del piano y puso las manos sobre las teclas. Por un instante, todo pareció normal. Sus manos lucían igual que siempre. Dedos largos y elegantes que su primer profesor había calificado de perfectos para el piano. Empezó a tocar una escala sencilla: do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Las notas eran claras y uniformes. Quizás el doctor Chen se equivocaba. Quizás las pruebas estaban mal. Quizás no tenía ningún problema grave en la mano. Pero entonces intentó tocar algo más difícil. Una pieza de Chopin que había interpretado cientos de veces. A mitad de la primera página, su mano derecha se agarrotó, sus dedos se cerraron en un puño. La hermosa música se detuvo de golpe. Elena miró fijamente su mano rebelde. Intentó estirar los dedos, pero no la escuchaban. Era como si su mano perteneciera a otra persona. Se sentó al piano durante 2 horas, intentando tocar piezas que antes le habían resultado fáciles. A veces, su mano funcionaba con normalidad. Otras veces, se le acalambraba tanto que tenía que parar. No tenía un patrón definido. No podía predecir cuándo sucedería. Esa noche, Elena yacía en la cama mirando al techo. Pensó en todas las cosas a las que podría tener que renunciar. Los conciertos en salas famosas de todo el mundo, las grabaciones que la preservarían, la música para siempre, los estudiantes que la admiraban, la alegría de crear algo hermoso con sus manos. También pensó en el dinero. Como pianista de éxito, Elena se ganaba muy bien la vida. Había podido comprarles a sus padres una bonita casa en Italia. Envió dinero para ayudar a pagar la universidad de su sobrino. Si ya no podía actuar, ¿cómo cuidaría de sus seres queridos? A la mañana siguiente, Elena llamó al consultorio del Dr. Chen y programó su primer tratamiento de Botox. También encontró un fisioterapeuta especializado en ayudar a músicos. Investigó todos los tratamientos posibles para la donia focal, pero no le contó a nadie sobre su condición. Cuando David llamó para hablar sobre los próximos conciertos, Elena actuó como si todo estuviera normal. Cuando sus padres llamaron desde Italia, les habló de su exitosa carrera y de lo feliz que era. Elena comenzó a vivir su vida. En público, seguía siendo la pianista segura y exitosa que todos esperaban que fuera. Sonreía a los fotógrafos y concedía entrevistas a revistas musicales. Habló de sus planes para el futuro y de las piezas que quería aprender. Pero yo, en privado, Elena tenía miedo. Pasaba horas cada día haciendo los ejercicios que le había enseñado el fisioterapeuta. Practicaba de forma diferente, intentando evitar los movimientos que desencadenaban sus síntomas. Estudiaba vídeos de otros pianistas en busca de técnicas que pudieran ayudarla. Lo más difícil de todo era que Elena tenía que fingir que no pasaba nada cuando estaba rodeada de gente. Cuando se le acalambraba la mano durante una clase con un alumno, tenía que actuar como si fuera una simple tensión muscular. Cuando tenía que dejar de practicar por el dolor, les decía a todos que solo se estaba tomando un descanso. Lo más difícil era el miedo. Cada vez que Elena se sentaba al piano,
Se preguntaba si ese sería el día en que su mano dejaría de funcionar por completo. Cada concierto era una apuesta arriesgada. ¿Sería capaz de terminar la actuación o su condición la avergonzaría delante de miles de personas? Con el paso de las semanas, Elena se convirtió en una experta en ocultar sus problemas. Aprendió qué piezas eran más seguras para tocar. Desarrolló técnicas para disimular cuando su mano no funcionaba correctamente. Se volvió muy hábil para sonreír y actuar con seguridad, incluso cuando estaba aterrorizada por dentro. Pero el miedo siempre estaba ahí, siguiéndola como una sombra. Y Elena sabía que, tarde o temprano, su secreto se volvería imposible de ocultar. La nueva vida de Elena era agotadora. Cada día estaba lleno de citas secretas y tratamientos ocultos. Tenía que ser muy cuidadosa con su agenda para que nadie sospechara de sus actividades. Los martes por la mañana, iba a ver al Dr. Chen para que le aplicara inyecciones de Botox. El médico usaba una aguja muy fina para inyectarle el medicamento en los músculos de la mano derecha. Se suponía que el Botox evitaría los calambres, pero también le hacía sentir la mano débil y extraña. Las inyecciones dolían, pero Elena intentaba disimularlo. Se sentaba muy quieta mientras el Dr. Chen trabajaba, mirando por la ventana la concurrida calle. Después de cada sesión, sentía la mano entumecida durante varias horas. Tenía que tener mucho cuidado de que nadie la viera intentando mover los dedos para asegurarse de que aún funcionaran. Los jueves por la tarde, Elena iba a fisioterapia. La terapeuta, la señora Rodríguez, era una mujer amable que había trabajado con muchos músicos a lo largo de los años. Entendía lo importantes que eran las manos de Elena para ella. La señora Rodríguez le enseñó ejercicios especiales para que sus músculos funcionaran mejor. Elena tenía que apretar pelotas de goma y estirar los dedos en diferentes direcciones. Aprendió a masajearse la mano para reducir los calambres. La señora Rodríguez también le mostró a Elena nuevas maneras de sentarse al piano que podrían reducir la tensión en sus músculos. Pero lo más importante que la señora Rodríguez le enseñó a Elena fue a reconocer los primeros signos de un calambre muscular. Si sientes que empieza a sentir hormigueo, te dijo que debes dejar de tocar inmediatamente y hacer los ejercicios de relajación que te mostré. Elena practicaba estos ejercicios todos los días, pero le frustraba lo lento que era su progreso. Algunos días sentía mejor la mano. Otros días era peor que nunca. No entendía por qué los tratamientos no surtían efecto más rápido. Elena también empezó a viajar a diferentes ciudades para ver a especialistas. Le dijo a David, su representante, que estos viajes eran de vacaciones o para visitar a amigos. Se sentía mal por mentirle, pero no podía arriesgarse a que nadie descubriera la verdad. En Suiza, Elena se reunió con un médico que afirmaba poder curar la distonía focal con una terapia especial. El tratamiento era muy caro y Elena tuvo que pagar en efectivo para que no quedara constancia. Pasó 3 días en una clínica en lo alto de las montañas haciendo ejercicios y tomando medicamentos que la mareaban. Pero cuando Elena regresó a Nueva York, su mano no mejoraba. De hecho, los extraños medicamentos la habían hecho sentir enferma y débil. Se dio cuenta de que el médico suizo se había estado aprovechando de su desesperación. Elena también probó la acupuntura, con la esperanza de que las diminutas agujas le ayudaran a relajar los músculos. Encontró a un médico chino en Chinatown que hablaba muy poco inglés, pero parecía comprender su problema. 2 veces por semana, Elena se tumbaba en una camilla mientras el médico le colocaba docenas de agujas finas en la mano y el brazo. Las sesiones de acupuntura eran tranquilas, pero tampoco curaban su donia. Elena empezó a preguntarse si realmente existía algún tratamiento que pudiera ayudarla. Mientras tanto, Elena tenía que seguir con su vida normal como si nada. Tenía conciertos programados casi todos los fines de semana. Cada actuación era una prueba de lo bien que podía ocultar su condición. Elena desarrolló muchos trucos para que sus actuaciones parecieran normales. Antes de subir al escenario, se sumergía las manos en agua tibia para relajar los músculos.
Llevaba una pequeña almohadilla térmica en el bolso y se calentaba las manos en el baño justo antes de subir al escenario. Elena también cambió la forma en que elegía las piezas que interpretaba. Estudió. Cada pieza musical la escuchaba con cuidado, buscando pasajes que pudieran causarle calambres en la mano. Evitaba piezas con pasajes muy rápidos tocados solo con la mano derecha. Elegía música que le permitiera descansar la mano derecha mientras la izquierda llevaba la melodía. Cuando Elena tenía que tocar una pieza difícil, la practicaba de forma muy diferente a como solía hacerlo. En lugar de tocarla una y otra vez hasta que quedara perfecta, la tocaba en secciones cortas. Practicaba las partes más difíciles muy lentamente, intentando que sus músculos se mantuvieran relajados. Pero incluso con todas estas precauciones, hubo sustos. Durante un concierto en Boston, a Elena se le acalambró la mano derecha en medio de una sonata de Beethoven. Tuvo que cambiar rápidamente la digitación y tocar algunas notas con la mano izquierda. El público no se dio cuenta, pero Elena temía que alguien se diera cuenta de lo sucedido. En otra ocasión, en Chicago, Elena sufrió una convulsión tan fuerte durante el intermedio que no podía mover los dedos. Se encerró en un cubículo del baño e hizo los ejercicios de relajación que le había enseñado la señora Rodríguez. Después de 15 minutos, sus manos volvieron a funcionar. Pero Elena temblaba de miedo cuando regresó al escenario para la segunda mitad del concierto. Elena también tenía que tener mucho cuidado con otros músicos. A los pianistas les encanta hablar de técnica y métodos de práctica. A menudo le preguntaban a Elena sobre su rutina de práctica o querían saber cómo lograba ciertos efectos al tocar. Elena se convirtió en una experta en cambiar de tema. Cuando empezaban estas conversaciones, sonreía y decía algo como, «Oh, nunca hables de mis secretos». «Oh, un mago nunca revela sus trucos». La gente pensaba que solo era modesta, pero en realidad estaba protegiendo su secreto. La persona más difícil de engañar era David, su representante. David conocía a Elena desde hacía 10 años. Él sabía cuando estaba cansada o estresada. Se dio cuenta de que había estado cancelando ensayos y parecía más nerviosa antes de las presentaciones. «Nena, ¿te encuentras bien?», preguntó David un día después de un concierto en Filadelfia. «Te ves diferente últimamente, más tensa». El corazón de Elena empezó a latirle con fuerza. ¿Había notado David algo raro en su forma de tocar? Sospechaba que ocultaba algo. «Solo estoy cansada», dijo Elena con una sonrisa. «Ha sido una temporada muy ocupada. Quizás necesite unas vacaciones cortas después de los próximos conciertos». David la miró. Con atención. «Sabes, puedes hablar conmigo de lo que sea, ¿verdad? Si algo te preocupa, quiero ayudarte». Elena quería contárselo todo. David no era solo su manager. Era su amigo. Siempre la había apoyado y ayudado a tomar buenas decisiones sobre su carrera, pero estaba demasiado asustada. «Estoy bien, de verdad», dijo Elena. «Solo necesito dormir más». Pero Elena no dormía bien. Todas las noches se quedaba en la cama preocupada por el día siguiente. ¿Funcionaría bien su mano durante los ensayos? ¿Sería capaz de aguantar su próximo concierto sin que nadie notara sus problemas? Elena también se preocupaba por el futuro. El doctor Chen le había advertido que la distonía focal solía empeorar con el tiempo. ¿Cuánto tiempo podría seguir actuando? ¿Qué pasaría con su carrera cuando ya no pudiera ocultar su condición? A veces, Elena se sentaba al piano a altas horas de la noche e intentaba tocar piezas que le encantaba. Su mano derecha se acalambraba y tenía que parar. En esos momentos, Elena se sentía muy sola y asustada. Pensó en la niña que había empezado a tocar el piano a los 4 años. Esa niña soñaba con ser una pianista famosa. Practicaba durante horas todos los días, creyendo que el trabajo duro haría realidad todos sus sueños. Pero ahora Elena estaba aprendiendo que a veces el trabajo duro no era suficiente. A veces,
Tu propio cuerpo podía traicionarte. Por mucho que quisieras triunfar, Elena también pensaba en todas las personas que la admiraban. Jóvenes pianistas que asistían a sus conciertos y soñaban con tocar como ella algún día. Estudiantes de música que estudiaban sus grabaciones e intentaban copiar su técnica. ¿Qué pensarían si supieran que su heroína se estaba desmoronando? Una noche, Elena recibió una carta de una niña de 12 años llamada Sophie, que vivía en Ohio. Sophie le escribió que había empezado a tocar el piano después de escuchar una de las grabaciones de Elena. Practicaba todos los días y esperaba convertirse en una pianista profesional como ella. Elena, eres mi inspiración, escribió Sophie. Cuando veo videos tuyos tocando, veo cuánto amas la música. Quiero amar la música como tú. Elena leyó la carta 3 veces y cada vez se sentía más culpable. ¿Cómo podía inspirar a alguien si vivía una mentira? ¿Cómo podía animar a jóvenes músicos a seguir sus sueños cuando el suyo se estaba convirtiendo en una pesadilla? Pero Elena no estaba lista para rendirse. Había trabajado demasiado y había llegado demasiado lejos como para rendirse ahora. Encontraría la manera de controlar su condición. Aprendería a tocar de otra manera si fuera necesario. Haría lo que fuera necesario para guardar su secreto y salvar su carrera. Elena solo esperaba ser lo suficientemente fuerte para seguir luchando y que su cuerpo cooperara lo suficiente para encontrar una solución. El estudio de grabación estaba en completo silencio, salvo por el suave zumbido de un equipo caro. Elena estaba sentada ante el hermoso piano de cola en el centro de la sala, rodeada de micrófonos que captarían cada nota que tocara. Se suponía que este sería uno de los días más felices de su vida. Estaba grabando su nuevo álbum, algo que llevaba 2 años planeando, pero Elena sentía náuseas. Su mano derecha le había estado molestando toda la mañana durante las pruebas de sonido. Los músculos le daban calambres constantemente cuando intentaba tocar pasajes rápidos. Ya había pedido 3 descansos, alegando que necesitaba agua o que quería ajustar la banqueta del piano. El ingeniero de grabación, un hombre llamado Tom, que había trabajado con muchos músicos famosos, estaba sentado tras un cristal en la sala de control. Era paciente y profesional, pero Elena lo vio mirando su reloj. El tiempo en el estudio era caro y tenían un horario que cumplir. ¿Lista para la primera toma? La voz de Tom llegó por los altavoces. Elena asintió y puso las manos sobre las teclas. Hoy estaba grabando el número 1 de Chopin's Bad, una de las piezas más hermosas y difíciles jamás escritas para piano. La había interpretado cientos de veces en conciertos. Se sabía cada nota de memoria. Empezó a tocar. Las primeras notas eran suaves y delicadas, como si alguien estuviera contando una historia. Las manos de Elena se movían por las teclas con la gracia que la había hecho famosa. Durante unos minutos, todo parecía normal. Su mano derecha cooperaba, pero a medida que la pieza se volvía más compleja, Elena sintió el familiar hormigueo en los dedos que le advertía que se avecinaba un calambre. Intentó ignorarlo y seguir tocando. Esto era demasiado importante como para detenerse ahora. La música se desarrolló hasta la primera sección dramática, donde ambas manos tuvieron que tocar notas muy rápidas al mismo tiempo. La mano derecha de Elena empezó a tensarse. Sentía los dedos rígidos y torpes. Empujó con más fuerza, intentando obligarla a obedecer. Entonces sucedió. Justo en medio de un hermoso pasaje fluido, la mano derecha de Elena se trabó por completo. Sus dedos se cerraron en un puño apretado y no se abrían. La música se detuvo de repente, dejando un silencio espantoso en la habitación. Elena miró horrorizada su mano rebelde. Intentó estirar los dedos, pero no se movían. En la sala de control, vio a Tom inclinado hacia adelante con expresión preocupada. «Elena, ¿estás bien ahí dentro?» La voz de Tom llegó por los altavoces. La mente de Elena daba vueltas. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía explicar lo que acababa de pasar sin revelar su secreto? «Estoy bien», gritó, intentando mantener la voz firme.
Solo un calambre muscular. ¿Podemos tomar un pequeño descanso? Se levantó del banco del piano y caminó hasta un rincón del estudio donde Tom no podía verla con claridad. Se masajeó la mano derecha frenéticamente, haciendo los ejercicios que le había enseñado la señora Rodríguez. Poco a poco, sus dedos comenzaron a relajarse y a estirarse. Cuando Eleyanena regresó al piano 15 minutos después, Tom la miró con preocupación. ¿Estás segura de que estás bien? Podemos reprogramar la cita si no te sientes bien. No, dijo Eleyena. Rápido, estoy bien. Solo necesito calentar un poco más las manos. Intentémoslo de nuevo. Pero cuando Eleyena intentó tocar el mismo pasaje, se le volvió a acalambrar la mano. Esta vez, Tom se levantó en la sala de control y entró al estudio. Elena, ¿qué pasa?, preguntó con suavidad. Llevo 20 años grabando pianistas y nunca había visto algo así. ¿Te pasa algo en la mano? Elena sintió que el pánico le subía al pecho. Tom sospechaba. Si empezaba a hacer preguntas o a hablar con otras personas de la industria musical, su secreto podría salir a la luz. No es nada grave, dijo Elena, obligándose a sonreír. Creo que ayer practiqué demasiado. A veces los pianistas sufren fatiga muscular por exceso de trabajo. Tom no parecía convencido, pero era demasiado educado como para insistir. ¿Por qué no intentamos grabar una pieza diferente hoy? Algo que no exija tanto a la mano derecha. Elena aceptó, aunque sabía que no serviría de mucho. La dolencia focal empeoraba y podía afectarla durante cualquier pieza musical. Consiguieron grabar 2 piezas más cortas ese día, pero tardaron mucho más de lo habitual. Elena tuvo que parar varias veces cuando se le acalambraba la mano. Cada vez inventaba una excusa diferente. Decía que tenía sed, que quería probar una interpretación diferente o que había oído un ruido que la distraía. No era esa la razón del final de la sesión. Eleyanena estaba agotada por el esfuerzo de ocultar su condición. Tom estaba claramente desconcertado por su comportamiento, pero se mantuvo profesional y educado. Mientras Elena recogía sus cosas para irse, Tom se acercó. La miró con una tarjeta de visita en la mano. Elena, dijo en voz baja, tengo un amigo médico. Se especializa en ayudar a músicos con problemas de manos y brazos. Quizás deberías llamarlo para asegurarte de que todo está bien. Elena tomó la tarjeta, pero le temblaban un poco las manos. Gracias, pero estoy segura de que no es nada grave. Solo necesito unos días de descanso. Esa noche, Elena se sentó en su apartamento sintiéndose más asustada que nunca en su vida. La sesión de grabación había sido un desastre. Se suponía que terminaría el álbum en las próximas semanas, pero ¿cómo podría hacerlo si su mano seguía agarrotándose? Elena también se preocupaba por Tom. Era una persona muy respetada en la industria musical. Si empezaba a decirle a la gente que Elena Marchetti tenía problemas en las manos, los rumores podrían extenderse rápidamente. Su carrera podría terminar antes de que tuviera la oportunidad de averiguar cómo controlar su condición. Elena decidió que necesitaba hablar con alguien. El secreto se estaba volviendo demasiado pesado para llevarlo sola. ¿Pero en quién podía confiar? Pensó en llamar a sus padres en Italia, pero no soportaba preocuparlos. Estaban tan orgullosos de su éxito. ¿Cómo podía decirles que su hija, la famosa pianista, se estaba desmoronando? Consideró llamar a David, su representante, pero aún le daba miedo su reacción. El trabajo de David era promocionar su carrera y concertar sus conciertos. Si pensaba que no era de fiar o que podría avergonzarlo delante de gente importante, podría dejarla como cliente. Finalmente, Elena decidió llamar a Marcus, su amigo más antiguo en el mundo de la música. Marcus era un violinista que conocía a Elena desde que estudiaban juntos en la escuela de música hacía 15 años. Era una de las pocas personas que conocía a Elena antes de que se hiciera famosa. Marcus vivía ahora en Los Ángeles, así que era tarde por la noche cuando Elena lo llamó, pero contestó al segundo timbre como si hubiera estado esperando su llamada. Elena,
Qué alegría saber de ti. ¿Cómo van las cosas? Solo escuchar la voz amable de Marcus hizo que Elena rompiera a llorar. Todo el miedo y la soledad que había estado conteniendo durante meses salieron a raudales. Marcus, dijo entre lágrimas. Necesito decirte algo, pero tienes que prometerme que no se lo dirás a nadie más. Por supuesto, dijo Marcus, con la voz seria. ¿Qué pasa? Elena le contó todo sobre el diagnóstico de donia focal, sobre los tratamientos fallidos y el miedo constante, sobre la sesión de grabación que había salido tan mal, sobre el terror a ser descubierta. Marcus escuchó sin interrumpir. Cuando Elena terminó de hablar, hubo un largo silencio en el teléfono. Elena, dijo Marcus finalmente, siento mucho que hayas estado pasando por esto sola, pero tengo que decirte algo. Sospeché que algo andaba mal. El corazón de Elena dio un vuelco. ¿Qué quieres decir? Te vi actuar en San Francisco hace 2 meses. Marcus dijo, noté que parecías tenso y que tu mano derecha se veía un poco extraña durante algunos pasajes rápidos, pero pensé que tal vez me lo estaba imaginando. Elena se sintió mal si Marcus se había dado cuenta. ¿Cuántas personas más habían visto las señales también? Escucha, continuó Marcus. Sé que esto da miedo, pero necesitas ayuda. Ayuda de verdad. No solo tratamiento médico, sino apoyo emocional. 2. No puedes seguir viviendo así. Pero si la gente se entera, dijo Elena, mi carrera se acabará. Marcus guardó silencio un momento. Elena, ¿recuerdas a nuestra amiga Jennifer de la escuela? La flautista. Elena recordó a Jennifer. Había sido muy talentosa y se suponía que tendría una gran carrera como música profesional. Jennifer desarrolló la misma condición que tú. Marcus dijo que lo ocultó durante 2 años, igual que tú, pero el estrés de mantenerlo en secreto empeoró su condición. Cuando finalmente se lo contó a la gente, descubrió que había muchos otros músicos lidiando con el mismo problema. ¿Qué le pasó?, preguntó Elena. Ahora está bien. Marcus dijo que tuvo que cambiar de carrera, pero que está feliz. Enseña música y ayuda a otros músicos con problemas en las manos. Dice que ocultar su condición fue lo peor de todo. Experiencia. Elena pensó en lo que Marcus le estaba contando. ¿Era posible que otros músicos exitosos también tuvieran donia focal? ¿Habían encontrado algunas maneras de seguir actuando? Tengo miedo, Marcus. Elena admitió. Sé que lo tienes. Dijo. Pero eres Elena Marchetti. Eres una de las personas más fuertes que conozco. Has superado tantos desafíos para llegar donde estás. Tú también puedes superar esto. Después de que Elena colgó el teléfono, se sentó en su apartamento a oscuras durante un buen rato pensando en lo que Marcus había dicho. Tal vez tenía razón. Tal vez mantener su condición en secreto lo estaba empeorando todo. Pero Elena aún no estaba lista para revelar su secreto. Tenía mucho que perder. Se esforzaría más por controlar sus síntomas. Encontraría mejores tratamientos. Encontraría la manera de seguir actuando sin que nadie lo supiera. Sobre su condición, Elena solo esperaba tener la fuerza suficiente para seguir luchando y tener tiempo de encontrar una solución antes de que su cuerpo la traicionara por completo. Elena estaba de pie tras la pesada cortina roja del Lincoln Center, escuchando al público acomodarse en sus asientos. Se suponía que este sería solo un concierto más en su apretada agenda, pero Elena había tomado una decisión que lo cambiaría todo. Durante semanas después de la desastrosa sesión de grabación, Elena apenas había dormido. No dejaba de pensar en lo que Marcus le había contado sobre su amiga Jennifer. Pensaba en Tom, el ingeniero de grabación, y en la mirada sospechosa en sus ojos. Sobre todo, pensaba en lo cansada que estaba de vivir una mentira. La condición de Elena empeoraba. Incluso con todos los tratamientos y ejercicios, su mano derecha sufría calambres con más frecuencia. Durante sus últimos 3 conciertos, apenas había sobrevivido a las presentaciones. Cada vez
Tenía que cambiar su estilo de interpretación a mitad de las piezas para solucionar sus problemas en la mano. Hace 2 días, Elena recibió otra carta de Sophie, la niña de 12 años de Ohio que quería ser pianista. Sophie le contó lo mucho que practicaba y cuánto la inspiraba Elena. Pero esta vez, Sophie también mencionó que tenía dolor en las muñecas por practicar tanto. No quiero contarles a mis padres sobre el dolor. Sophie escribió, porque podrían hacerme dejar de tocar el piano. Quiero ser fuerte como tú y nunca dejar que nada me impida hacer música. Cuando Elena leyó esas palabras, sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Aquí estaba una joven que ya estaba aprendiendo a ocultar sus problemas y a superar el dolor, tal como lo había hecho Elena. Sophie seguía el ejemplo de Elena, pero era un ejemplo equivocado. Elena se dio cuenta de que al ocultar su condición, no solo se estaba haciendo daño a sí misma, sino que también estaba haciendo daño a jóvenes músicos que la admiraban. Pensaban que ser un músico profesional significaba nunca mostrar debilidad ni admitir problemas. Pero eso no era cierto y no era saludable. Esa noche, Elena llamó a David, su representante. David, le dijo, necesito hacer algunos cambios en el programa del concierto de mañana. ¿Qué tipo de cambios? David preguntó, Elena, no podemos cambiar el programa ahora. El concierto está agotado y la gente espera escuchar las piezas que anunciamos. Lo sé, dijo Elena, pero necesito hacer algo diferente. Necesito hablar con el público. David parecía confundido. ¿Hablarles de qué? Elena respiró hondo. Necesito decirles la verdad sobre algo. Ahora, de pie entre bastidores, antes de la actuación más importante de su vida, Elena se sentía sorprendentemente tranquila. Había pasado la mañana escribiendo lo que quería decir. Había practicado las palabras una y otra vez hasta que se las supo de memoria. Elena salió al escenario y se sentó en la banqueta del piano. El público aplaudió cortésmente, esperando que empezara a tocar de inmediato, pero en cambio, Elena se levantó y se dirigió al micrófono al frente del escenario. El público se quedó en silencio. Esto no era normal. Los pianistas de concierto no solían hablar con el público, excepto para dar las gracias al final. Buenas noches, dijo Elena, y su voz se oyó con claridad por toda la sala de conciertos. Antes de tocar para ustedes esta noche, necesito compartir algo importante con ustedes. Tú, Elena. Podía ver la confusión en los rostros de las primeras filas. En el palco, la gente se inclinaba hacia adelante para escuchar mejor durante el último año. Elena continuó. Les he estado ocultando algo a ustedes, a mis colegas y a mí misma. Tengo una condición médica llamada atonia focal que afecta mi mano derecha. Un murmullo recorrió el público. Elena escuchó a alguien jadear, pero ella siguió hablando. La atonia focal hace que los músculos de mi mano se acalambren y se contraigan al tocar el piano. No tiene cura y suele empeorar con el tiempo. Muchos músicos con esta condición tienen que dejar de actuar. La sala de conciertos estaba completamente en silencio ahora. Elena podía ver la conmoción en los rostros de la gente. Algunos parecían confundidos, como si no pudieran entender por qué les estaba contando esto. He estado ocultando esta condición porque me daba vergüenza, dijo Elena, con la voz cada vez más fuerte. Pensé que admitir que tenía un problema significaría que era débil o que no era lo suficientemente buena para hacer música profesional. Temía que si la gente supiera la verdad, ya no querrían oírme tocar. Elena hizo una pausa y miró al público. Podía ver a sus padres en la tercera fila. Su madre tenía lágrimas en los ojos, pero asentía animándola. Pero guardar este secreto ha sido lo más difícil que he hecho en mi vida. Elena continuó. Me ha hecho sentir sola y asustada. Ha empeorado mi condición debido al estrés, y lo peor de todo, me ha vuelto deshonesta con las personas que se preocupan por mí y apoyan mi música. Elena regresó al piano. Esta noche,
Quiero tocar para ustedes con honestidad. No puedo prometer que mi interpretación, el rendimiento será perfecto. Puede que se me acalambre la mano y tenga que dejar de tocar, pero por primera vez en un año, tocaré como yo misma, no como alguien que finge ser perfecta. Elena se sentó en el banco del piano y puso las manos sobre las teclas. Voy a tocar un arreglo de aire de caja en la cuerda sol que he adaptado para mi condición. No es la obra maestra virtuosa que estaba impresa en sus programas. Es más simple y tranquila, pero sale de mi corazón. Elena comenzó a tocar. La música era, de hecho, más simple de lo que la gente esperaba de ella. Tocó la melodía principalmente con la mano izquierda, usando la derecha solo para un acompañamiento suave. Cuando su mano derecha empezó a acalambrarse, no intentó disimularlo. En cambio, ajustó la música, tocando algunas notas con la izquierda. La interpretación no fue técnicamente perfecta. La mano derecha de Elena se agarrotó 2 veces, lo que la obligó a pausar y reorganizar la música. Pero algo mágico ocurrió en la sala de conciertos. El público pareció inclinarse hacia adelante, escuchando con más atención que nunca. Elena ya no se escondía tras la perfección técnica. Compartía su genuino amor por la música. Aunque su cuerpo no cooperaba a la perfección, la sencilla melodía de Bach se convirtió en algo mucho más poderoso. Se convirtió en una declaración de valentía, honestidad y la capacidad de la música para llegar al corazón de las personas, incluso cuando todo no es perfecto. Cuando Elena tocó la última nota, la sala de conciertos quedó en completo silencio durante un largo rato. Luego, poco a poco, la gente comenzó a aplaudir. Los aplausos se hicieron cada vez más fuertes hasta que todos en la sala se pusieron de pie y vitorearon. La ovación duró más de 10 minutos. La gente lloraba, vitoreaba y profería palabras de aliento. Elena se quedó de pie al piano, con lágrimas en los ojos, abrumada por la respuesta. Después del concierto, sucedió algo inesperado. En lugar de evitar a Elena o tratarla de forma diferente, se acercaron a ella con historias de sus propias dificultades. Un violinista le contó a Elena que había estado ocultando artritis en sus manos durante 3 años. Una cantante comentó que había estado lidiando con problemas vocales, pero que tenía miedo de buscar ayuda porque pensaba que eso acabaría con su carrera. En las semanas siguientes, Elena recibió miles de cartas y correos electrónicos de músicos de todo el mundo. Muchos de ellos tenían afecciones similares, pero las habían estado ocultando, al igual que Elena. Le agradecieron su valentía para hablar abiertamente sobre sus dificultades. Elena también escuchó a estudiantes de música y jóvenes profesionales que dijeron que su honestidad los había inspirado a buscar ayuda para sus propios problemas en lugar de intentar sufrir en silencio. Sophie, la niña de 12 años de Ohio, le escribió de nuevo a Elena. «Gracias por decir la verdad», escribió Sophie. «Les conté a mis padres sobre el dolor en mis muñecas y me llevaron al médico. El médico dice que necesito practicar de otra manera para no lastimarme. Me enseñaste que está bien pedir ayuda». La carrera de Elena cambió después de esa noche. Ya no podía interpretar las piezas más difíciles y tuvo que ser más cuidadosa con su horario. Pero su carrera no había terminado como temía. En cambio, Elena encontró nuevas formas de hacer música. Comenzó a colaborar con otros músicos, tocando piezas escritas para 2 manos o acompañando a cantantes. Empezó a encargar a compositores que escribieran nuevas piezas que fueran hermosas pero que no fueran técnicamente exigentes para su mano derecha. Elena también comenzó a dar clases y charlas sobre la salud de los músicos. Trabajó con escuelas de música para desarrollar programas que ayudaran a los jóvenes músicos a evitar las lesiones derivadas del exceso de práctica y la presión por ser perfectos. Lo más importante es que Elena descubrió que su público no la amaba solo porque pudiera tocar piezas difíciles a la perfección. La amaban porque podía hacerles sentir algo a través de su música. Su capacidad no se había visto afectada por su condición. Elena aprendió que ser honesta sobre sus dificultades no la había debilitado. La había fortalecido.
Ya no tenía que cargar con la pesada carga de su secreto. Podía concentrar su energía en hacer música y ayudar a otras personas en lugar de esconderse de ellas. Mirando hacia atrás, Elena se dio cuenta de que la noche en que le contó la verdad a su público no fue el final de su carrera. Fue el comienzo de un nuevo y mejor capítulo en su vida. Había aprendido que la perfección no era tan importante como la honestidad y que compartir sus dificultades había ayudado a más personas que ocultarlas. Elena seguía tocando el piano todos los días. A veces su mano funcionaba bien y a veces no. Pero ya no le temía a la imperfección. Había aprendido que la música, como la vida, no se trataba de ser perfecta. Se trataba de ser real y compartir esa realidad con los demás. El secreto que Elena pensó que la destruiría, en realidad la había convertido en